La palabra del Señor para el día de hoy la encontramos en Jeremías capítulo 38. Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 38. Leemos desde el verso 1 en adelante. Si lo hemos encontrado, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras de Jeremías, que hablaba a todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada la ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los principales al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Obed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Amén. Bendiga el Señor su palabra. Probablemente uno de los personajes bíblicos en los que vemos mayor sufrimiento, hay varios más, está Job y otros tantos, pero Jeremías es también parte de aquellos siervos del Señor que les tocó momentos difíciles, desarrollar su ministerio en condiciones desfavorables. Jeremías fue llamado por el Señor a anunciar a Israel su pecado y anunciarles de cómo iban a ser transportados desde la ciudad que el Señor les había dado hacia Babilonia, y junto con ellos les enseñó también las profecías respecto a cómo iban a sufrir, profecías horribles de destrucción, de muerte, incluso de pestilencia. Las palabras de Jeremías nunca fueron fáciles de proclamar, puesto que solamente anunciaban dolor y tristeza, tanto así que el mismo Jeremías se amargaba y decía: Señor, todo el tiempo que abro mi boca la abro para proferir tristeza, amargura, desgracia. Tal era así que Jeremías se propone en su corazón y dice: Señor, no hablaré más en tu nombre. Sin embargo, no podía resistirlo. Él mismo declara en sus escritos que el Señor lo visitaba con su Espíritu Santo y que el fuego que cubría o que llenaba su ser lo encendía desde lo más adentro, sus huesos, y no podía callar la palabra que el Señor le decía, a pesar de que esta era una palabra difícil de soportar. Era difícil de soportar porque el pueblo de Dios se estaba portando de manera terrible con el Señor. Habían consumado ya la gota que rebalsaba la copa de la ira de Dios. Ya habían llegado tan lejos que Dios decide no soportarlos más y hacer juicio sobre esta nación. Allí en Jerusalén, el ministerio de Jeremías fue tan difícil, puesto que sus palabras eran terribles
y sus palabras tenían que ver con el rendimiento de la casa del rey y de sus ejércitos. Ellos debían rendirse al rey de Babilonia, debían dejarse llevar, y él les decía constantemente: el único o los únicos que vivirán serán aquellos que se entreguen voluntariamente al rey de Babilonia, pero todos los que se resistan morirán, porque el juicio ya ha salido de parte del Señor. Y la verdad que las palabras de Jeremías eran como palabras de un traidor para esa nación. Dicen los príncipes de la tierra, y que probablemente si lo escucháramos en estos tiempos recibiría el mismo trato, porque estaban desalentando las manos de los militares, de los que estaban puestos para custodiar la ciudad y defenderla. Jeremías les decía que se entregaran, que no se resistieran, que pelearan. Así que los príncipes de ese tiempo, que eran perversos, que eran malos, deciden echar mano a Jeremías y acusan a Jeremías con el rey y les dicen: Señor, Jeremías debilita el corazón del pueblo. Jeremías pone tristeza, y los hombres que son de guerra están desanimados y no quieren pelear por la palabra de Jeremías. Así que ese hombre no es bueno con nosotros, ese hombre no es bueno con la nación. Él está buscando y procurando el mal de la nación de Dios, de la casa de Israel, y no el bien. Así que el rey les dice: bueno, está en sus manos. Tenían poder los príncipes también. Y aunque secretamente el rey simpatizaba con Jeremías y lo llamaba frecuentemente para consultar la voluntad de Dios, después no lo obedecía, y los hombres tenían más fuerza que Jeremías en el corazón del rey. Y al final Sedequías terminaba cediendo a la voluntad de los hombres, como le pasa a muchas personas que por momentos simpatizan con Dios, con su palabra, con su reino, con los hijos de Dios, pero a la hora de pararse frente al mundo, terminan escuchando y terminan prefiriendo oír la voz de este mundo. Así que Jeremías quedó en las manos de estos príncipes, y estos príncipes hicieron una maldad terrible con él. Dice que lo trasladaron a la casa o al patio de la cárcel, donde había una cisterna que se estaba secando y que no tenía agua, sino que solamente era barro y moho. Y en ese lugar Jeremías fue lanzado. Lo bajaron, y por lo que vamos a leer más adelante, no solo eso, le tiraron piedras y agua hacia abajo para entumirlo, para procurar su muerte. Y en ese lugar lo abandonaron a su suerte. El mismo Jeremías, en el libro de Lamentaciones, describe esta condición, y él revela claramente cómo estaba padeciendo esa situación. En el libro de Lamentaciones, Jeremías dice que lo abandonaron en ese lugar, que las piedras fueron sobre él, les tiraron agua, pero al final de esa declaración, Jeremías dice: pero yo clamé a ti, oh Dios, y tú me escuchaste, y tú oíste mi voz, y me dijiste que no tuviera miedo. Y esto es precioso, hermanos, porque de verdad que Jeremías tuvo, el libro de Jeremías no es un libro que esté escrito en orden, las profecías están saltadas, no siguen un orden cronológico. Pero Jeremías tuvo varias revelaciones del Señor, algunas muy impactantes, algunas que transformaron su vida, pero una de las más grandes la tuvo justamente en este lugar. En medio de ese pozo, abandonado a su suerte, muerto de miedo, probablemente por las noches sufriendo de hipotermia, y con el agua hasta el cuello, con el barro hasta el cuello, Jeremías clama a Dios como lo hace cualquiera de nosotros en nuestra adversidad. Y el Señor le contestó, y la contestación del Señor está en Jeremías capítulo 33, un poco más adelante de donde hemos leído. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, allí en la cisterna. Y esta es la palabra de Dios para Jeremías. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla,
Jehová es su nombre. Y en el verso 3 le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y de aquí en adelante la revelación del Señor se transforma no solamente en una palabra de ánimo para Jeremías, sino que el Señor abre de su tesoro de misterios y le revela a Jeremías lo que viene para él, para su pueblo y para el futuro. Y la palabra del Señor es sumamente bondadosa. Sigo leyendo, dice el verso 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de esta casa, de esta ciudad, y de la casa de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres, de muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Es lo que estaba pasando. Pero así dice el verso 6. Y aquí están los misterios que consolaron a Jeremías en un momento tan terrible. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que en contra de mí pecaron y que contra de mí se rebelaron. Dice, y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, y habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Sigue escribiendo palabras preciosas Jeremías de esta tremenda revelación que le daba el Señor respecto a la restauración de la nación, una vez pasada la dificultad y la prueba. Pero en el verso 15, progresando, le dice el Señor en el 14, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y el verso 15 dice, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia que hará juicio y justicia en toda la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Bendito sea el Señor, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Nosotros sabemos a qué se refiere en este verso. El Señor está yendo mucho más adelante, 600 años más hacia el futuro, hablando de la restauración del pueblo de Dios, pero hablando de algo más glorioso. Está hablando del renuevo de la casa de David. A Jeremías se le reveló Cristo en la cisterna. A Jeremías en ese lugar oculto, el Señor le abrió su misterio y no solamente lo consoló, no solo le habló de su futuro inmediato y de la generación a la cual él conocía, sino que Dios le permitió ver mucho más lejos y le mostró el Señor el renuevo de la casa de David, le mostró al Mesías y le mostró cómo en el nombre de este Mesías y bajo la mano de este Mesías, todo el mundo alcanzaría el beneficio de vivir bajo la santidad y la rectitud que Dios quería ver en ese tiempo en el corazón de su pueblo. Así que esto es maravilloso, hermano. Nosotros también estamos en las manos del Señor. Y el mensaje del Evangelio siempre ha sido incómodo para este mundo. La verdad que el mensaje, aunque nosotros sabemos que en esencia es muy positivo, que es mensaje para vida, se nos cataloga como personas alarmistas, que somos extremistas, conservadores, intolerantes, y que no podemos hablar buenas palabras a este mundo. Nuestras palabras no le son simpáticas al mundo que hoy día nos rodea. Probablemente muchos, no solo en este tiempo, sino que en el pasado y en el futuro así será también, no gozaremos del privilegio de ser respaldados o aceptados por este mundo, sino más bien sufriremos el desprecio, sufriremos la injusticia. Y aunque el mensaje, y ustedes mis hermanos saben cuál es la vocación que nos llena cada vez que salimos a predicar el Evangelio en la calle. No queremos ser molestos, no queremos mandar gente al infierno. Lo que queremos es que se salven. Lo que queremos, como Jeremías, es que la gente se convierta a Cristo y puedan vivir en esperanza y puedan vivir en el amor de Dios.
Pero la gente no lo entiende así. La gente dice más bien que nosotros somos gente mala, gente perversa, que lo único que hacemos es dividir, juzgar y criticar. Probablemente, si pudieran echarnos en algún lugar, si los malos tuvieran la ocasión de ponernos las manos encima, terminaríamos en lugares más terribles que esta cisterna. No han sido pocos los hermanos que han terminado degollados, que han terminado asesinados, fusilados, ahorcados, y con cuántos otros martirios, apedreados, abandonados, muertos de hambre, por causa del Evangelio, porque se les ha considerado gente mala. Sin embargo, en sus corazones solo estaba hacer el bien a la generación en que ellos les tocó vivir, como lo está con nosotros. Por esta palabra, hermanos, quiero animarles a que no nos decaigamos cuando nos veamos rodeados de esta injusticia, que cuando seamos afligidos injustamente, cuando seamos criticados injustamente, cuando por la injusticia incluso de las personas que amamos a nuestro alrededor nos sintamos ahogados, atacados y de manera injusta, afligidos. Es en ese lugar donde Dios hace la mayor y más grande promesa. Es en ese lugar donde Jeremías 33:3, que todos conocemos, le fue dada un nombre en profunda aflicción. Es en ese lugar donde Dios promete que si clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará cosas ocultas que no conocemos. Es decir, no solamente responderá a nuestra necesidad presente, sino que transformará nuestro pensamiento, nos transformará de adentro hacia afuera. Jeremías necesitaba entender que el plan de Dios no solo era con su generación, sino que el plan eterno de Dios tenía que ver con el Mesías y con el reino de los cielos. A él se le permitió verlo y Jeremías lo entendió. Muchas veces nosotros somos como los animalitos, somos como los niños. Miramos lo que tenemos al frente y pensamos que el todo de la vida se trata de satisfacernos hoy día, tener lo que buscamos. Si queremos un buen trabajo, Señor, eso es lo que yo necesito. Si nos falta salud, Señor, yo necesito salud. Señor, si nos falta paz en la casa, yo quiero vivir en armonía. Son peticiones saludables. Pero los anhelos del cristiano deben ir mucho más lejos. Los anhelos del cristiano tienen que ser eternos, tienen que ver con las cosas del reino de los cielos. Pero no sabemos poner nuestros ojos en esas cosas. Más Dios promete revelarnos su reino en los momentos más críticos de nuestra vida, transformar nuestra forma de pensar, transformar nuestra visión, que están a corto plazo, extenderla hacia las cosas venideras, para que soportemos este tiempo de aflicción y confiemos, como el Señor se lo tiene que decir a Jeremías al principio de esta palabra. Dice el Señor, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Le está diciendo, todo lo que pasa bajo este mundo, yo lo sostengo con mi mano. Jeremías, lo que tú estás viviendo es temporal. Hay un plan mucho mayor y tu situación terminará en una bendición. La aflicción de Israel terminará en bendición. Luego de todo esto, le dice, vendrá el Mesías y pondrá justicia de Dios en todo el mundo. Así que nuestros problemas pequeños, temporales, presentes. Por supuesto que Dios no es un Dios sádico, no es un Dios que le gusta vernos sufrir, pero permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas, porque en ese sufrimiento nos inclinaremos a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Clamaremos a Dios, y escuche esto, y Dios nos responderá. Pero no solo nos responderá respecto a nuestra necesidad presente. El Señor ampliará nuestra visión. El Señor nos mostrará su reino. Entenderemos la vida como Dios la entiende. Comprenderemos la existencia nuestra. Amén. Y la existencia y las circunstancias que nos rodean, no solo desde una perspectiva humana, simplista, sino desde una mirada distante, larga, completa hasta el final. Entenderemos el reino de Dios. Se nos revelarán cosas ocultas. Y nuestra vida y nuestro sufrimiento tendrán sentido. Tendrán una razón y Dios nos levantará. Lo precioso de esta historia, como concluía nuestra lectura, es que hubo un hombre que tuvo compasión, el eunuco. Y este eunuco fue un instrumento de Dios, el cual fue a hablar con el rey y le dijo, a Jeremías no solo lo metieron preso, como tú se los permitiste, lo tiraron a una cisterna y lo tienen abandonado para que muera. El rey le dice, toma hombres y sácalo de ese lugar.
Créame, hermanos, que nuestra aflicción está sumamente resguardada por el Señor. No dura más ni menos de lo que Dios permite. Y el daño que nos provoca es solamente para provocar en nosotros una revelación y un conocimiento de Dios más profundo. Una vez que eso se logre, el Señor, que es justo y verdadero, nos librará. Así libró a Jeremías, y la vida de Jeremías fue rescatada no solo de esta instancia, sino también de este destierro. Dejo esta palabra en nuestros corazones para que en medio de estas aflicciones, y cuando veamos, porque no es casualidad, que cada vez que se puede, los medios que hoy día gozan casi de un reconocimiento que por supuesto no debieran tenerlo, que es la televisión. Parece que si sale en la tele es verdad y si no sale en la tele no existe. Pero cada vez que se puede, hoy día se toma al pueblo de Dios, a la iglesia evangélica, para herirla, para denostarla, para avergonzarla. No es que Dios haya perdido su poder. Dios nos permite caer en esta situación. Dios nos permite también vernos involucrados. Mire hoy día en esta situación de pandemia, estar aparentemente encerrados en la cárcel sin poder testificar, sometidos a dolor. Estamos viendo la tristeza por todas partes y la gente no quiere entender. Sentimos y sufrimos lo mismo que Jeremías. Pero es esta la ocasión mejor que tenemos para clamar a Dios. Y Dios nos responderá, Dios nos librará, pero no solo del dolor presente, sino que Dios nos mostrará cosas ocultas que no conocemos. Veremos el reino de Dios de una manera más profunda, como no lo hemos visto hasta ahora. Dios se dará a conocer a nosotros y conoceremos al Señor, como hasta ahora no hay precedentes en nuestra vida. Dios bendiga esta palabra y invito a la iglesia, especialmente en estos días, a buscar al Señor, a orar de madrugada. Nadie puede decir es que no puedo trasnochar porque mañana tengo que trabajar temprano. La mayoría de nosotros estamos aliviados de esa carga, así que da lo mismo. Levantémonos temprano, busquemos al Señor de madrugada, a medianoche, a mitad de la noche, busquemos al Señor, busquemos su rostro, como nunca lo hemos hecho. Y yo le aseguro que el Señor se revelará su vida, le transformará a usted, le dará la fuerza para salir de esto, pero para que salga transformado de esta prueba. Para el Señor sea la honra y la gloria. Damos gracias en oración por su palabra.